Hola. En muchas ocasiones me ha tocado dar mi punto de vista sobre qué consiste realmente un proceso de transformación digital llevado a la práctica. Aunque en los vídeos anteriores hemos podido hablar un poco de todo esto, me gustaría en esta ocasión resaltar tres aspectos que creo que son muy importantes a la hora de tener en cuenta para bajar a esa práctica que os estoy diciendo. La primera cuestión es tener muy claro que un proceso de transformación digital no se reduce a añadir tecnología a los procesos que ya tenemos funcionando en nuestra empresa o en nuestra organización en general. La segunda es que esto, aun siendo una condición necesaria, no es una condición suficiente. Y me explico. Cualquier mejora en la tecnología, en los procesos, la mejora de eficiencia es muy fácilmente copiable. Es decir, no nos aporta una ventaja competitiva en el medio y en el largo plazo respecto a nuestros competidores. Por tanto, está bien, pero no es suficiente. Y la tercera, y derivada de todo esto, es que solamente un completo cambio de perspectiva, es decir, una perspectiva en la que ponemos al cliente en el centro de nuestra organización, como venimos defendiendo, es la que nos proporciona ese salto estratégico que necesitamos. Ahora bien, pasar de las musas al teatro no es tan sencillo. Pasar de la planificación estratégica a la implantación práctica en los procesos de la organización y remangarse y ponerse a ello, pues tiene sus retos. Tiene sus complicaciones y parte de eso son riesgos también, ¿no? Y esos retos de los que quiero hablar hoy son 5. El primero de ellos es en relación a un cambio de perspectiva bastante radical. Las organizaciones suelen estar diseñadas de una manera vertical. Lo que nosotros proponemos es cambiar esa óptica a una perspectiva más horizontal. Pero atención, no os equivoquéis. No estoy hablando de jerarquía. Cuando hablo de verticalidad no tiene nada que ver con la jerarquía. Estoy hablando de estructuras de especialización tipo silos, en las que se estructuran las organizaciones, porque el conocimiento dentro de un área tiene que ser muy profundo. Y no digo que esto esté mal, solamente digo que tiene una serie de riesgos que suponen unos retos que tenemos que afrontar. Dejadme que os ponga un ejemplo. Os voy a hablar de un antiguo proyecto nuestro, una empresa de ingeniería y construcción española, pero multinacional, operando a nivel mundial, gestionando, entre otras muchas cosas, una vertical muy especializada en gestión de infraestructura aeroportuaria y otra de ellas, una vertical con máximos especialistas en gestión de infraestructura de autovías, de carreteras. La misma empresa trabajando para el mismo cliente en un país nórdico, el gobierno propietario de ambas infraestructuras. La autovía era la autovía de mayor porcentaje de nevadas a lo largo del año del mundo, y el aeropuerto era el aeropuerto de la capital de ese país. Es el aeropuerto de la capital de ese país. Viene la nevada, unos especialistas son capaces de mantener la infraestructura limpia en la parte de la autopista, pero para el mismo cliente, el mismo proveedor no es capaz de hacerlo en el aeropuerto, generando un problema logístico al país increíblemente importante. ¿Os dais cuenta? Mismo cliente, misma empresa, distintos equipos, solamente diferenciados por una planta de diferencia, unos especialistas de otros, y no son capaces de proporcionar una experiencia satisfactoria y homogénea al mismo cliente para unos servicios realmente parecidos. ¿Os dais cuenta lo que me quiero decir? Por tanto, no tiene que ver con la jerarquía, tiene que ver cómo rompemos esas estructuras de silos para empezar a comunicarnos, poniendo al cliente en el centro y asegurando a lo largo y ancho de todo el conocimiento y operaciones y procesos de la compañía la mejor de las experiencias para nuestro cliente. El segundo reto es el rediseño de los servicios, pero desde la perspectiva del Customer Journey Map. Dicho por el ejemplo anterior, obviamente ese servicio hay que rediseñarlo porque está generando una mala experiencia, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo desde la óptica de ese cliente. Para eso contamos con una herramienta que es muy eficiente, que es el Customer Journey Map. Recuerdo que el Customer Journey Map es una representación gráfica de lo que es la experiencia del cliente, que nos permite incorporar la perspectiva también de los procesos. Con esa perspectiva lo que logramos es identificar en cuáles de esos procesos hay un impacto que tiene que ser revisado. Es decir, cómo tenemos que adaptar, cómo tenemos que transformar esos procesos de negocio. Y es ahí donde entramos en el tercer reto, el rediseño de los procesos propiamente dicho. Y el objetivo de este reto, obviamente, es reducir al mínimo las fricciones en la prestación de ese servicio que estamos dando a nuestro cliente. Y eso solamente lo podremos hacer desde esa nueva perspectiva que hemos dicho de tener al cliente en el centro y analizarlo a través del Customer Journey Map. Cuarto reto, multicanalidad y sistemas. Cuando bajemos a analizar con las herramientas de Customer Journey Map cómo interactuamos con el cliente, rápidamente nos daremos cuenta que ese cliente digital se abre a nosotros desde diversidad de canales. Y es que nosotros tenemos también que rediseñar nuestros procesos para poder interactuar con él a través de esos canales que él nos está proponiendo. Es por eso que hablamos de multicanalidad. Y esto evidentemente tiene que estar sustentado, apoyado en tecnología. Dejadme que os ponga un ejemplo.
Estoy seguro que todos vosotros tenéis en vuestras organizaciones un CRM. El CRM literalmente es una herramienta de gestión de las relaciones con los clientes, o al menos eso es lo que debería ser, porque en la inmensa mayoría de las veces no es así. Y por eso prácticamente todos fracasan. Realmente un CRM se monta con el objetivo de gestionar la actividad del comercial, pero ese no es el objetivo por el cual estaba pensado. Por tanto, son las propias fuerzas comerciales las que se encargan de boicotear muchas veces el buen desarrollo de estos sistemas. Sin embargo, hoy los sistemas nos permiten dar nuevas soluciones que son mucho más efectivas desde una perspectiva cliente-céntrica. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las plataformas relacionales, plataformas de automatización de marketing que nos permiten establecer de manera multicanal relaciones prácticamente individuales con cada uno de nuestros clientes, de manera que podamos ayudar a mejorar esa experiencia. Solamente es un ejemplo, no quiero extenderme mucho en esto porque hoy tecnología tenemos para todos los canales de muy diversa manera. Es aquí donde viene el reto. Tenemos que tener muy claramente identificar cuáles son nuestras necesidades, qué necesitamos, cuáles son esos puntos del Customer Journey Map que necesitamos mejorar, rediseñar y a partir de ahí sí digitalizar el proceso desde esa perspectiva, pero nunca al revés. Y el quinto reto y último al que nos enfrentamos es el de la analítica. La analítica es esa parte, ese gran olvidado dentro de la gestión de las organizaciones y sin embargo todos lo sabemos, lo que no se mide no se puede mejorar. Es fundamental que tengamos una buena perspectiva de medición. Ahora bien, ¿cómo se monta un sistema de medición que nos permita seguir la evolución, medir la evolución de nuestra relación con los clientes? Aquí permitidme una recomendación. No confundamos satisfacción con experiencia. Son cosas distintas, aunque las dos tienen que ver con el cliente. Para la satisfacción tenemos unos sistemas de métricas, como puede ser, por ejemplo, el NPS, que nos mide la probabilidad de recomendación de otros clientes, y para experiencia tenemos que plantearlo de una perspectiva distinta. Para medir la experiencia que el usuario tiene con nosotros, debemos ir un poco más allá. Y tenemos dos caminos, que ninguno de los dos es excluyente del otro. El primero de ellos es el cuantitativo y obviamente el segundo de ellos es el cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo, yo os quiero proponer al menos 7 de ellas que os pueden resultar de utilidad. Os las dejo aquí. Son 7 sistemas de medición que los podéis investigar y verás que son fáciles de implantar o relativamente sencillos de implantar. Sin embargo, la información que nos da el cuantitativo no es completamente correcta o completamente satisfactoria. Necesitamos trabajar también desde el punto de vista cualitativo. Y en el cualitativo solamente hay una manera de hacerlo, a través de la observación, hablar con el cliente, sistemas de escucha, entrevistas en profundidad. Yo os animo a que realmente dejemos los despachos y vayamos nuestra mesa, nuestros ordenadores y vayamos a hablar con nuestros clientes cara a cara para sacar de primera mano realmente cómo están viviendo la experiencia con nuestras marcas, con nuestras organizaciones, cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus deseos, cuáles son sus alegrías y por tanto cómo podemos acercarnos a ellos de una manera empática. Ya para terminar, simplemente algunas conclusiones. La primera de ellas es que de cara a un proceso de rediseño de una organización desde una perspectiva cliente-céntrica, la transformación digital de los procesos es una condición necesaria, pero nunca es una condición suficiente. Y la segunda de ellas es que para desarrollar ventajas competitivas realmente eficientes, sí que debemos trabajar en los procesos, en la digitalización de los procesos, pero siempre desde la perspectiva de la mejora de la experiencia del cliente. Es esa experiencia del cliente, esa buena experiencia del cliente, la que va a generar las barreras de entrada a nuevos competidores y por tanto nos va a dotar de mejores ventajas competitivas.